Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Estamos nuevamente juntos para compartir la palabra de Dios, las pequeñas perlitas que yo siempre trato de traer para que ustedes puedan también encontrar lo mismo que encuentro yo, ¿no es cierto? Esas pequeñas perlitas en la Biblia que no por ser pequeñas no nos ayudan lo suficiente. A veces esas pequeñas cosas que están allí escondidas en la palabra de Dios son las que más nos benefician porque nos recuerdan en diferentes situaciones lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos precisamente en esas dificultades, en esos casos en los que traemos a colación o de los cuales hablamos. En esta oportunidad yo quiero hablar de la protección que da o que nosotros tenemos, recibimos o somos favorecidos por estar en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él quiere que hagamos, en el tiempo que Él quiere que lo hagamos y en la forma como Él así lo ha determinado. Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Rey, y nosotros le debemos la fidelidad de hacer exactamente lo que Él nos ha mandado hacer precisamente. Entonces, quiero tomar el ejemplo de David cuando era la época de los reyes, ¿no? Que salían a la guerra. Y bueno, como todos sabemos, y vamos a leer en 2 Samuel capítulos 11 y 12, podemos encontrar la historia de que cuando los reyes salían a la guerra, David no fue. Se quedó en su palacio y dejó la guerra, dejó la situación en manos de sus generales, que de hecho serían personas en las cuales él confiaba, ¿verdad? Pero bueno, a lo que nos vamos a dar cuenta, de lo que nos vamos a dar cuenta es que David no estaba en el lugar donde debería estar, que era el frente de batalla. Por eso, después de dormirse una siestita, se fue a caminar por el jardín y de repente vio a alguien bañándose, una bella y hermosa mujer. Y bueno, casi todos conocemos la historia, y si alguien que está escuchando esto no la conoce, podés encontrarla en el segundo libro de Samuel, en la Biblia, el capítulo 11 y el capítulo 12. Narra esta historia. Lo que yo quiero traer a colación es que nosotros podemos darnos cuenta que de repente el poder lo había corrompido a David. Había hecho algo en él. ¿Por qué? Porque bueno, él ahora era un rey poderoso, un rey que ganaba batallas, que siempre tenía la victoria porque el favor de Dios estaba con él. Lo que puede pasarnos a muchos de nosotros, tal vez cuando Dios comienza a utilizar nuestras vidas, está con nosotros en todo momento y situación y nos da la victoria sobre toda dificultad, sobre todo problema. Entonces es como que de repente nosotros decimos, bueno, Dios está conmigo como poderoso gigante, y es una verdad maravillosa. Entonces es como me dejo un poco estar. Delego, hoy se usa mucho eso de que tenés que aprender a delegar, no podés hacer todo vos, y es verdad, no podemos hacer, no somos las personas orquesta, pero sí tenemos que hacer rigurosamente aquellas cosas que Dios ha determinado que nosotros hagamos y llevemos a cabo en nuestra vida. En tiempo y forma, como decía al principio, nosotros debemos estar en el lugar indicado y en el momento justo que Dios ha determinado. Entonces, David tenía que estar en el frente de batalla y no estaba en ese lugar, estaba en el palacio. Y todos sabemos que cometió el pecado con Betsabé, la venció otra vez a su casa. Bueno, pasó que, como suele pasar cuando dos personas tienen relaciones, que esta mujer se embarazó. Ahora, fíjense que de tal manera estaba corrompida el alma de David después que pecó. ¿Por qué? Porque cuando una persona peca y no confiesa inmediatamente su pecado a Dios, ese pecado le ciega los ojos y le endurece el corazón. Entonces, él inmediatamente tramó una historia, o imaginó, o pensó, o elaboró algo para solucionar este problema. El esposo de Betsabé estaba en el frente de batalla, estaba en la guerra. Entonces lo manda a buscar con la idea de que este hombre, lógicamente, si tuvo la oportunidad que el rey lo haga volver, bueno, lo primero que iba a hacer es estar con su esposa, ¿verdad? ¿Quién no lo haría? Entonces,
no logró David esto, porque este hombre, Urías, era un hombre noble, era un hombre fiel, fiel al rey y fiel a Dios. Entonces, nosotros podemos encontrar allí en el capítulo 11 de 2 Samuel y el versículo 11 que este hombre no fue a dormir con su mujer, se quedó con los empleados la gente del palacio, los sirvientes, durmió con ellos, porque él dijo en ese versículo, el arca de Dios y el pueblo y Judá toda están en la batalla, están en el frente de batalla. ¿Cómo yo iba a ir a dormir con mi mujer? No, yo vine acá porque el rey me llamó, pero no tengo derecho de ir a disfrutar cuando el arca de Dios está en el frente de batalla. A eso me refería yo al principio cuando te decía que debemos estar siempre en el lugar donde está el arca de Dios. El arca de Dios es la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios, ahí tenemos que estar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero es a esto, que verdaderamente nosotros tenemos que buscar a Dios de todo corazón y hacer su voluntad. Este hombre no hubo caso que se fuera a dormir con su mujer, entonces el rey dijo, caramba, no pude lograr toda mi diplomacia, todo lo que he dicho y no pude lograr que este hombre se vaya a dormir con su esposa. Entonces lo invitó a una cena, a una fiesta, le dio de beber mucho para emborracharlo, porque dijo, bueno, lo que no hizo sobrio lo va a hacer estando ebrio. Pero ¿qué pasó? Este hombre ni aún así, ni aún con unas copas de más, se fue a acostar con su mujer, sino que se quedó allí con los sirvientes del rey porque tenía la misma posición, la misma manera de pensar, no se movía de su manera de pensar. El arca de Dios está en la batalla y yo tengo que estar ahí. Si por esta situación o por X situación estoy aquí en mi casa, no es para que la esté gozando y pasando bien mientras los demás están en otra situación. ¡Qué conciencia de cuerpo, hermanos! ¿Hacemos nosotros como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, esto en alguna oportunidad? Que verdaderamente yo me prive de gozar ciertas cosas, de tener ciertos privilegios, porque mis hermanos, porque parte de la iglesia está sufriendo o está librando una tremenda batalla contra el enemigo de nuestra alma. Difícilmente esto se vea. Quiera el Señor que se comience a ver de verdad estas cosas, ¿no? Que haya un mover y un ayudamiento tremendo en la Iglesia de Jesucristo, de manera que nosotros podamos ser conscientes de que somos un cuerpo y de que cuando la presencia de Dios está ocupada en una situación, en una batalla X, en algo que está sucediendo al cuerpo de Cristo, todos los demás que somos parte de Él, estemos allí sufriendo lo mismo, privándonos de privilegios extras, sabiendo que si parte del cuerpo y parte del pueblo está en la guerra y la presencia de Dios está con ellos, yo debo estar allí. Si no puedo estar físicamente, por lo menos tengo que estar en mi espíritu, tengo que estar en mi mente, en mi pensamiento, tengo que estar allí. Es una lección tremenda que nos enseña Urías. Urías, el esposo de Betsabé, era un hombre noble, era un hombre fiel al rey y a Dios. ¡Qué enseñanza maravillosa! Pero también vemos cómo el pecado va endureciendo el corazón, porque de tal manera se había endurecido el corazón del rey David que nos damos cuenta porque escribe una carta ordenando la muerte de Urías, y se la da en manos del propio Urías y lo manda a él con su sentencia de muerte, su propia sentencia de muerte. ¡Qué tremendo!, ¿no? Imagínate vos que me estás escuchando que hagas una cosa así, que le des a una persona, si está en vos tener esa autoridad para determinar la muerte de alguien, y dar la orden por escrito en un sobre y dársela a la misma persona que va a ser ejecutada para que lleve ese mensaje. Y ahora también nos damos cuenta de la gran fidelidad de Urías, que nunca se le ocurrió abrir esa carta. Imaginemos que si Urías hubiera leído el mensaje, jamás ese mensaje hubiera llegado a las manos de Joab, que era el comandante en jefe de los ejércitos de David.
¿Por qué? Porque decía que lo pongan en el frente de batalla en el lugar más peligroso para que muera. Entonces, bueno, todo esto nos enseña que cuando nosotros nos empezamos a alejar de la voluntad de Dios revelada, del lugar donde Dios nos ha puesto, nos alejamos y dejamos de hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado y está esperando que hagamos, nosotros nos quedamos sin protección hacia la tentación. Es lo que le pasó al rey David. Al no estar donde debería estar, que era el frente de batalla, se quedó en el palacio, se quedó haciendo pereza, durmiendo la siesta, mirando lo que pasaba a los alrededores y cayó, sucumbió ante la tentación. Bien, eso por un lado. Por el otro lado vemos que David incurre en dos pecados que realmente hubieran merecido la muerte. Y una era que tuvo relaciones con una mujer que estaba en su impureza y la Biblia declara que no se puede el hombre tener relaciones en ese momento con la mujer. Luego la mujer queda embarazada y comete adulterio también. Entonces, por el pecado del adulterio, David debió morir, porque la ley que Jehová les había dado a los israelitas era que las personas que estaban en adulterio debían ser apedreadas hasta morir. Ahora, es como que nosotros nos preguntamos, ¿serían más livianitas las leyes en ese momento en Israel? ¿O porque el adulterio lo cometió el rey? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué realmente David debió morir junto con Betsabé? Entonces, bueno, nos queda ese interrogante, pero después nos vamos dando cuenta que cuando Dios no permite que David salga con la suya y se sienta tan bendecido, es decir, el niño que nació murió, ¿no es cierto? Hubo una historia ahí bastante trágica, fea, triste, pero Dios, que no olvida las situaciones, pecados que no hemos confesado y a veces seguimos en nuestra vida cristiana, seguimos predicando, seguimos yendo a oración, seguimos cantando, seguimos dirigiendo la alabanza, seguimos haciendo todo, pero hay pecado en nuestro haber, sin confesar, nuestro corazón está endurecido, por eso no le damos mucha importancia, ¿verdad? Y seguimos adelante, pero Dios nos sigue adelante. Esto es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Dios no avanza, somos nosotros los que avanzamos, entre comillas, o creemos que avanzamos, ¿verdad? Entonces Dios le envía al profeta Natán con un mensaje, ¿no? Y le explica, le dice una historia de que había un hombre que tenía una corderita nada más, porque en ese tiempo en Israel se usaba mucho tener como mascota una corderita. La gente de repente tenían las ovejas, sus crías, y apartaban un corderito, lo traían a la casa y lo criaban como una mascotita para los chicos, y era muy querida. Así que robar esa mascota, robar eso algo tan querido, que era lo que habían apartado para tener especialmente en ese hogar, era muy, muy fuerte. Entonces le cuenta esa historia. Y cuando David, de hecho, se enoja y dice, ¿quién es esa persona que ha hecho semejante y tamaña contrariedad, verdad? Y el profeta Natán le dice, eres tú, ese hombre, y le saca a luz el pecado con Betsabé. Ahora, lo que vemos es que Natán estaba muy consciente de que ese pecado era un pecado que debería tener la sentencia de muerte. ¿Por qué le dice? Cuando David dice, pequé contra Jehová, él le dice, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, ahí ya es como que vemos que ha pasado algo que tuvo que hacer Dios para que no muera, porque la ley decía que tenía que morir. Entonces ahí es como que se nos contestan las preguntas que se nos quedan sin respuesta, de repente los interrogantes en nuestra mente. Bien, no morirás, le dice. Ahora, perfecto, yo veo algunas cosas. Veo que para que una persona no muera a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, ya sea física o espiritual, alguien tiene que haber llevado ese pecado, alguien lo tiene que haber remitido, ese pecado tiene que haber sido puesto sobre otra persona. Entonces yo creo que el profeta Natán, guiado por Dios, está mirando a la cruz
de Cristo. Por eso dice, Dios ha remitido tu pecado. Recuerden que Isaías, cuando dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, habla esa profecía, él lo dice en tiempo pasado, fue. Sin embargo, está hablando muchos años antes de que sucediese la obra de la cruz, de que Cristo fuese a la cruz. Entonces, yo creo que ahí también Natán, guiado por Dios, está diciendo, Dios ha remitido tu pecado. Este pecado ha sido llevado por Cristo en la cruz. Por eso no morirás. ¡Qué tremendo! ¿Y qué llevó a que no muera? El arrepentimiento genuino, verdadero de David, ¿no? Que cuando él sintió que era verdad y fue descubierto su pecado, inmediatamente dijo, pequé contra Jehová. Y nos damos cuenta que David es un hombre conforme al corazón de Dios, como siempre lo decimos, ¿no es cierto? Y lo dice la palabra de Dios. Fue porque David no le importaba tanto las consecuencias que este pecado le iba a traer en la parte política, social, familiar. A él no lo afligió eso. A él lo que le interesó fue la presencia de Dios, la comunión con Dios. Por eso escribe él en ese tiempo el Salmo 51, el maravilloso Salmo 51, que yo te invito a que lo leas, que lo escudriñes, porque David vuelca su corazón allí, lo que estaba pasando, y por eso le dice a Dios, no me quites de delante tuyo, ni saques de mí tu Santo Espíritu. Lo que él quería era la relación con Dios restaurada. Cuando realmente se dio cuenta, cuando confesó su pecado, cuando se pudo arrepentir, se le fue esa dureza, se le bajaron, se le arrancaron las vendas de sus ojos, esas vendas que solo se ponen cuando uno niega el pecado. Hermano querido y hermana, cuando yo peco, cuando vos pecás, si negamos, si tratamos de justificar, si tratamos de decir, bueno, sí, pero hice esto, sí, tal vez me equivoqué, pero yo no quise, o no era mi intención, o no tuve la culpa, porque también me empujaron a esto. Cuando trato de decir todas esas cosas, yo me estoy justificando y estoy diciendo que Dios se equivoca, que Dios está equivocado en decir que he pecado. Entonces no podemos tomar esa posición. Tenemos que arrepentirnos de corazón y decirle a Dios, pequé contra ti, no me eches de tu presencia, devuélveme tu comunión, quiero tu espíritu, no me saques de aquí. Crea en mí un corazón limpio, haz algo diferente, haz algo nuevo ahora conmigo, porque verdaderamente soy culpable, he pecado contra ti. Qué maravilloso que uno pueda reconocer que ha pecado. Entonces, yo quiero dejarte esta perlita, porque la historia es larga y podríamos hablar mucho acerca de esto, ¿verdad? Pero lo importante son algunas lecciones que nosotros no tenemos que olvidar, porque a lo mejor no son lecciones para aprender estas que te estoy diciendo, porque ya las sabes, pero hay cosas que no podemos olvidar. Primero, que tenemos que estar en el lugar, en tiempo y en forma donde Dios ha determinado que yo esté. Porque si no estoy en el lugar que Dios ha determinado que yo esté en ese momento, voy a tener problemas, como los tuvo David. David fue tentado porque estaba en el lugar inadecuado, su casa, y alguien puede decir, ¿cómo? ¿Su casa era el lugar inadecuado? Sí, porque era el tiempo que los reyes salen a la guerra, y él era un rey, y un rey guerrero. Él tenía que estar en la guerra, dirigiendo a su pueblo. Así que, hermano querido, si Dios te ha mandado a hacer algo, si Dios te ha pedido que vayas a un lugar, que estés en algún lugar, y vos estás en otro, porque se te antojó, porque el que Dios te dijo no te gusta, o no te parece, o no sé qué, puedo asegurarte que estás expuesto a muchas tentaciones. Y no tenés la protección que da la presencia gloriosa de Dios cuando estamos en su perfecta voluntad. Así que oído, presta atención, recapacitá, hacer una mirada introspectiva, volvé a pensar si estás en grandes tentaciones, aún si has caído en pecado, si no podés salir de ese pozo, si te está costando horrores, pensá por qué Dios te levantó el cerco. Quizá te saliste de la voluntad de Dios. Bien, una
esa es una perlita, esa es una lección que no podemos olvidar. Otra lección que no podemos olvidar es que si no confesamos nuestro pecado inmediatamente, se va a poner una venda en nuestros ojos espirituales y vamos a ver o empezar a ver distorsionadas las cosas. Por ende, vamos a tomar decisiones equivocadas, vamos a decir cosas incorrectas y nos vamos a volver personas injustas. Y nuestro corazón se va a endurecer de tal forma que hasta podemos llegar al homicidio. Y vos decís, no, Cristina, yo no mataría jamás a nadie. Bueno, quiero decirte que la Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. ¿Dónde? En la Biblia, el apóstol Juan, en sus 3 cartas nos habla de estas cosas. Podés leerlo, buscarlo. Entonces, cuando yo hago algo contra mi hermano, estoy atentando justamente contra el Dios de mi hermano, que es también mi Dios. Así que esa es otra perlita hermosa que no podemos olvidarnos, por eso clamemos a Dios como hizo David, un hombre conforme al corazón de Dios, que él dijo, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto, un espíritu que no hace cosas indebidas. Entonces, mi querido amigo, mi querida hermana, cosas para no olvidar de esta historia de David y Betsabé son estas. Siempre debes estar en el lugar que Dios ha determinado que estés y en el tiempo que lo ha determinado. En este caso David era el tiempo que los reyes salían a la guerra. No podía ir cuando a él se le antojaba. Era el tiempo que tenía que ser y el momento. No creas que esto es una cosa así nomás, porque cuando te encuentres haciendo otra cosa a lo cual Dios no te envió a hacer, te vas a encontrar también con las cosas que Satanás, el diablo, nuestro archienemigo, te va a poner delante tuyo para hacerte trastabillar. Y te va a empezar a poner los palos en la rueda, para que te caigas, para que te frenes, para que no llegues y para que no alcances la bendición que Dios quiere darte. Entonces, no te lo olvides nunca, siempre trata de estar donde está el arca, donde está el pueblo de Dios unidos. Si hay guerra, hay que ir a pelear. Si estamos en paz, pero estemos siempre donde debemos estar, donde Dios nos ha puesto. Y no olvidemos que la paga del pecado es muerte. Siempre va a traer muerte. Las consecuencias van a ser tremendas. Familiares, de salud, económicas, ministeriales, consecuencias siempre va a haber. Pero lo más importante es que vos te desesperes por la presencia de Dios, por su comunión con Él, que se restaure lo antes posible y que Dios te levante nuevamente. Y así después como hizo David, luego que recibió el perdón, luego que entendió que lo que había hecho estaba totalmente mal, fuera de la voluntad de Dios, luego que pidió perdón, luego que confesó su pecado, que reconoció, que no se justificó, que dijo, he pecado contra Dios, yo soy culpable, y pidió misericordia, también Dios la va a tener de vos si la tiene que tener. Porque Dios es un Dios misericordioso y cada mañana renueva su misericordia para con vos y para conmigo. Entonces luego podés hacer lo que hizo David, que fue ofrecerse para servir a Dios, no antes, porque hay mucha gente que está en pecado, que ha cometido pecados grosos, hermano, pero no lo ha confesado y como nadie se enteró, la gente o estas personas creen que pueden seguir en la vida con eso que quedó allá, ¿no es cierto? Y no es así, porque Dios no va a seguir hasta que vos no arregles tu cuenta. Entonces, una vez que estás libre de ese pecado, libre de ese peso en tu vida, perdonado por Dios y bajo su poderosa unción de perdón y de misericordia, es cuando podés decir como David, entonces, ahora sí, ahora que me has perdonado, ahora que me has levantado, ahora que estoy segura de que sos mi Dios nuevamente y que tenemos comunión otra vez, ahora voy a enseñar el camino a los transgresores.
Voy a poder decirle a la gente, yo caminé por ese camino. Yo pensé que podía seguir adelante sin confesar mi pecado. Yo pensé que Dios no se iba a dar cuenta de lo que hice. Pensé pasarlo por alto a Dios, pero no fue así. Y va a poder enseñar el camino verdadero a los transgresores. Y dice, los pecadores se convertirán a ti. Qué maravilloso, mi hermano, que cuando estamos en esta condición con Dios, haciendo su voluntad, todo lo que Él nos ha mandado hacer, confesando nuestros pecados, poniendo cada cosa en su lugar, entonces vamos a poder enseñar el camino a los transgresores y los pecadores se van a convertir a Dios. ¡Qué hermoso! Dios bendiga tu vida y que esta perlita bíblica te haya sido de bendición y que si estás en una situación parecida, similar, puedas no esperar que Dios te envíe un profeta para que te diga y te cuente una historia y luego te diga esa persona eres tú, sino que vayas a Dios con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, porque Dios dice en el David dice en el Salmo 51 que no podía él hacer sacrificios que los podría hacer, ¿verdad? Porque tenía con qué, porque Dios no los iba a aceptar. Dios lo que iba a aceptar era un corazón quebrantado, un corazón humillado, un espíritu quebrantado delante de Él. Así que, hermano, hermana, querido amigo, amiga, si esta es tu situación, si estás en un pecado, si no lo has confesado a Dios, te invito a que lo hagas. No pongas excusas, no digas pequé porque tal o porque cual o por esto o por lo otro. No expliques lo que Dios ya sabe. Simplemente decí pequé contra ti, Señor. Necesito tu perdón. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar muy pronto.